Gracias, ingeniero. Hasta otra oportunidad. Bien, buenas noches a la distinguida audiencia. Hoy vamos a culminar y tengo el grato honor de presentar a un joven profesional muy destacado, él, orureño de nacimiento, y estoy hablando de Weimar Fernando Uchani Quisbert. Es graduado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica de Oruro, magíster en aplicación de tecnologías espaciales, fue becario en la Universidad de Beijing, China, becario en energía nuclear en la Universidad de París, Francia, fue auxiliar de docencia en la Facultad de Ingeniería, habla el idioma inglés, el idioma chino y también el quechua, y actualmente desempeña las funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la ciudad de La Paz. Bienvenido, ingeniero Weimar Uchani. Ahora sí queremos escuchar y todo lo que nos va a dar a conocer. Adelante, ingeniero. Buenas noches, Misalva. Buenas noches a todos los presentes. Quería que me confirme si me escuchan bien, por favor. Sí, lo escuchamos. Está muy bien. Bien, gracias por la presentación, Miss. Entonces, voy a compartirles. ¿Se puede ver mi pantalla? Aún no. Ya está empezando a compartir. Ahora sí. Adelante. Ya. Bien, buenas noches a todos los presentes. El día de hoy, para terminar este ciclo de conferencias, para terminar este día, yo quería presentarles un tema muy interesante que es complementario a todo lo que ustedes han visto el día de hoy, ¿sí? Las comunicaciones mediante satélite. Agradezco al Instituto Jesús María por la invitación y les felicito por su aniversario. Y bueno, gran parte del material que hoy les voy a compartir es algo que yo pude recabar y aprender también el tiempo que estuve trabajando en la Agencia Boliviana Espacial, ¿sí? Bueno, también ya les había comentado que yo he sido graduado de la Facultad de Ingeniería y también he cursado una maestría en aplicación de tecnologías espaciales, así que eso es lo que hoy día quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a entrar un poco ahora en contexto de todo lo que es esto, ¿no? De las comunicaciones mediante satélite. Nosotros podemos ver las comunicaciones mediante satélite como algo sencillo, quizás, porque la mayoría de nosotros en algún momento ha contratado de repente el servicio de televisión DTH, ¿no? Inge, buenas noches. Entonces, Inge, ese para es este el servicio título de que estoy televisión, lo planteando, único que pero no requerimos, sé por si ejemplo, está es una bien con antena, exactitud ¿no? o es que Un debo decodificador, modificar algo o no un está LNB, bien y con eso formulado el ya tenemos título. todo lo que necesitamos, ¿no? Tal vez Para me la instalación podría en corregir o nuestra casa. orientar un Por poquito, por ejemplo, si favor, Inge. nosotros apuntamos al Tupac, vamos a tener muchas señales gratuitas, así como si apuntamos a otros satélites, también vamos a tener señales gratuitas y en algún caso también señales de paga, ¿no? Pero obviamente también hay algunos métodos, no todos de ellos legales, para desencriptar estas señales. Entonces, lo que se conoce más es eso, ¿no? De las comunicaciones mediante satélite, el servicio de televisión, pero también hay el servicio de internet. Hay otros servicios que lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Entonces, por ejemplo, hay facilidades también hoy en día, si es que ustedes quieren incursionar un poco más, saber y conocer. Por ejemplo, hay aplicaciones como este SatFinder, ¿sí? Este SatFinder, ustedes lo pueden descargar de la Play Store y les permite, por ejemplo, apuntar a un satélite. Lo que ustedes hacen es activan su posicionamiento, la aplicación automáticamente detecta dónde están ustedes, colocan el satélite a donde quieren apuntar. Tienen que ser obviamente satélites geoestacionarios, ¿no? Porque las antenas estáticas que nosotros tenemos en casa siempre están apuntando a satélites geoestacionarios. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero de momento digamos que queremos apuntar al Tupac Katari. Esa aplicación automáticamente nos va a decir el azimut, que es el ángulo medido respecto al norte, la elevación, que es el ángulo medido respecto al horizonte, y la posición del LNB. Entonces, inclusive nos genera una gráfica, ¿no? De hacia dónde nosotros deberíamos apuntar para recibir la señal de este satélite. Yo estaba acá en la ciudad de La Paz y me ha dicho que yo tenía que apuntar en esta dirección, ¿no? Que es el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? El aeropuerto del Alto. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto que nosotros podemos ver para recibir estas señales? Yo les explico un poco, primero, la situación
de las tecnologías espaciales en el mundo. Actualmente, si nosotros vemos y hacemos una comparación del número de satélites que existen, bueno, no actualmente, sino a junio de 2019, ¿no? Que es el dato más actual que se tiene, hay países que están comandando, obviamente, el desarrollo espacial, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, que han sido los históricos, ¿no? En este caso, y han podido desarrollar más tecnología espacial y muchas otras cosas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, China tiene en órbita su estación espacial propia, ¿no? China. Y la Estación Espacial Internacional es de muchos otros países, ¿no? Como Estados Unidos y etcétera. Hay muchos otros países que forman parte de la Estación Espacial Internacional. Si nosotros vemos, por ejemplo, este mapa, en este mapa vemos en plomo o en gris los países que no cuentan actualmente con un satélite. En naranja clarito los países que cuentan ya por lo menos con un satélite. Fíjense, el caso de Bolivia está marcado. Y en China, ¿no? Ha sido lanzado nuestro satélite, es desde la provincia de Xinjiang, ¿no? Pero también obviamente hay en Rusia, en Estados Unidos, en otros países de la región. Entonces, de esta manera nosotros vemos, ¿no? Qué países tienen más desarrollado la tecnología espacial y qué países somos consumidores también de esta tecnología espacial y a qué países también no ha llegado todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso para tener una idea. Algo que quiero compartirles también es el tipo de carga útil, porque muchas veces nosotros confundimos esto, ¿no? Es frecuente decir, digamos, que el satélite Tupac no hace cierta tarea, por ejemplo, ¿no? Que está ahí, digamos, flotando nada más. Entonces, hay diferentes tipos de carga útil. Cuando nosotros hablamos de satélites, por ejemplo, el satélite Tupac es un satélite de comunicación. Por lo tanto, su carga útil son estas antenas. No sé si se puede ver acá, pero hay antenas. Y estas antenas son las que proveen las comunicaciones en las diferentes bandas que tiene el satélite. En la banda, vamos a hablar más adelante, KU, KA, en la banda C, ¿no? Es mediante estas antenas, ¿no? Que están montadas ahí en el espacio. Pero aparte de los satélites de comunicaciones, también hay otros tipos de satélites. También hay los satélites de observación. Por ejemplo, el PeruSat es un satélite de observación. Ustedes tienen ese satélite con el que todo el tiempo están haciendo prospección a la Tierra, ¿no? Obviamente su foco es Perú, pero también están cubriendo otros lugares porque es inevitable, ¿no? Porque el satélite va girando alrededor de la Tierra, va moviéndose y la Tierra también va moviéndose. Entonces, para eso sirven los satélites. Hay misiones como Sentinel, como Landsat, que se dedican específicamente a eso, ¿no? A recabar datos de la Tierra, a sacar fotografías y demás. Hay satélites de navegación, hay satélites como la constelación GPS, por ejemplo, que ustedes deben saber, ¿no? Estos satélites tienen como carga útil relojes de alta precisión, y mediante esos relojes es que nosotros podemos conocer nuestra posición, dónde estamos. Un avión puede saberse, digamos, dónde está mediante esto, ¿no? Mediante la constelación. Hay varias constelaciones como GPS, como GLONASS, como Beidou, ¿no? La más popular, obviamente, para nosotros es GPS, ¿ya? Pero también hay satélites meteorológicos. Entonces, como ustedes ven, los satélites de comunicación es solamente una de las variedades de satélites que existen. Al satélite Tupac, por eso no podemos pedirle que nos entregue fotos. No podemos decirle que nos haga, no sé, la detección de hectáreas de coca, por ejemplo, ¿no? Eso es difícil, ¿ya? Ahora, casado con esto del tipo de carga útil, va también el tipo de órbita. Los satélites van colocándose en diferentes órbitas dependiendo de la aplicación que vayan a tener. Por ejemplo, les había hablado de estos satélites de posicionamiento, como GPS, ¿no? Que es la constelación americana. Son 32 satélites y de los cuales por lo menos 4 tienen que estar sobre nuestro horizonte para determinar nuestra posición, ¿ya? Ahora también hay la constelación GLONASS, que es de Rusia, Galileo, que es la constelación europea, y Beidou, ¿no? Aquí no está mencionado, pero también está la constelación Beidou, que es de China, ¿no? Los chinos, por ejemplo, utilizan posicionamiento mediante Beidou, ¿ya? Esos satélites de posicionamiento, por ejemplo, fíjense a qué altura se encuentra aproximadamente. Aquí dice en millas, ¿verdad? Está sobre las 10.000 millas.
Y si nosotros transformamos eso a kilómetros, podemos decir que esos satélites están aproximadamente a unos 20.000 kilómetros sobre la Tierra. ¿Sí? Aquí está el dato de 20.000. ¿Ya? Entonces, en esa posición se encuentran distribuidas estas constelaciones. ¿Ya? Satélites de prospección, ¿no? Los satélites de observación de la Tierra. ¿Por qué estos satélites no pueden estar lejos? Porque de nada me serviría que estuviera a una órbita muy lejana. Ahí obviamente no va a poder tomar fotos de calidad de la Tierra, ¿no? No me va a servir para las aplicaciones que yo estoy queriendo. Por eso estos satélites tienen que colocarse en órbitas más bajas. Nosotros tenemos que colocar los satélites de comunicaciones en órbitas alejadas como la geoestacionaria si queremos que cubran un gran área, como es el caso de Tupac. El Tupac Katari, por ejemplo, se encuentra sobre los 36.000 kilómetros, ¿no? Sobre el nivel de la Tierra. De esta manera, y además este es un dato muy importante, no solamente se encuentra a esa distancia, sino que su periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar, ¿no?, una vuelta a la Tierra es de 24 horas. Por eso, por eso es que se colocan en esta altura, por ese periodo, porque con ese periodo el satélite de comunicaciones parece estar siempre sobre el mismo punto. Y de esa manera nosotros en nuestra casa no tenemos que mover nuestra antena para recibir la señal de ese satélite. Porque si ustedes contratan algún servicio o algún instalador, viene, se los instala la antena y si esa antena no se mueve, va a recibir constantemente la señal del satélite. No, no hay necesidad de mover nada. ¿Ya? El día que esa antena ya no reciba la señal del satélite será porque el satélite se ha caído o ha perdido su órbita, o de esa manera nosotros podemos darnos cuenta, ¿no?, que por ejemplo, el Tupac ya no esté ahí, ¿ya? Entonces, de esa manera, fíjense, hay diferentes tipos de órbita dependiendo de la aplicación. Las órbitas bajas se denominan LEO por low, las órbitas medias, MEO por medium Earth Orbit, y la órbita geoestacionaria es GEO, ¿no?, por geostationary. Y estos son los rangos de altura. Por ejemplo, estas bajas van de 200 a 2.000 kilómetros, las medias de 9.000 a 20.000, esto está mal, perdón, es 20.000. Y la órbita geoestacionaria está sobre esta altura, ¿no? Y los periodos también van cambiando. Aquellos satélites que están más cerca tienen periodos mucho más rápidos, tienen que ir a una velocidad mucho más grande por el tema de que están más cerca de la Tierra y tienen, bueno, sienten más el efecto de la gravedad. Por lo tanto, para contrarrestar ese efecto, tienen que ir más rápido. Aquellos que están en órbitas medias a una velocidad moderada y aquellos que están en órbitas más lejanas, al no sentir de gran manera el efecto de la gravedad, pueden estar en este rango, ¿no? Un periodo de 24 horas aproximadamente. Y aquí están las cargas que les explicaba, ¿no? Las aplicaciones, mejor dicho. Entonces, eso por una parte, ¿ya? Ahora vamos a ver la situación actual de Bolivia, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros respecto a las comunicaciones? Más propiamente, ahora ya no vamos a hablar de los otros tipos de satélite. Entonces, a ver, un momentito, está cargándose todavía. Y ya, que se cargue bien, ya. Entonces, para entender la situación de las comunicaciones por satélite en Bolivia, tenemos nosotros que dar una mirada al pasado, ¿sí? Vamos, ¿por qué se ha lanzado el Tupac, no? Sí, que con esos 300 millones de dólares, que es lo que ha costado la red de fibra óptica y demás. En este mapa, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo estaba distribuida nuestra red de fibra óptica. Esta es nuestra red de fibra óptica en 2015 y este es un dato actualizado en 2019. El Tupac, por si acaso, se ha lanzado el año 2013, en diciembre, pero el proyecto Mil disculpas, creo que volvimos a tener algún percance con la tecnología. Por favor, esperemos en tanto se conecte nuevamente el ingeniero de IMAR. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, sí,
Adelante, ingeniero, se cortó por Mil un disculpas, no sé qué ha pasado, momento. no he notado que se haya desconectado. Aquí, adelante. Bien, vamos a continuar. Creo que estaba hablando solo. Desde esta parte, ya que es la situación actual en Bolivia, vamos a hablar ahora más de las comunicaciones y vamos a dar una mirada al pasado. Si nosotros, por ejemplo, vemos la situación de Bolivia hace algunos años, en 2015, nuestra red de fibra óptica no era tan amplia como la que teníamos, la que teníamos ya en 2019, ¿no? Entonces, en 2013, por si acaso, se ha lanzado el satélite, ¿no? Incluso antes de 2015. Pero el proyecto como tal ha iniciado en 2010 porque era todo un proceso, ¿no? De generar un espacio en la órbita. Hay algunos pasos que vamos a ir viendo después en una línea del tiempo que se han dado para que hoy en día, por ejemplo, Bolivia tenga su satélite. Entonces, fíjense, nuestra cobertura no era amplia. Entonces, hay muchos sectores que todavía no tenían cobertura a través de fibra óptica. Y lo mismo pasa con la situación de las radiobases. Si ustedes se fijan en este mapa, esta es la cobertura de radiobases aproximadamente en 2019 y ya está en 2015. Pero si nosotros nos fijamos, ¿no? También es una cobertura que deja muchos espacios. Entonces hay zonas que obviamente no podían recibir ningún tipo de señal, ni radiobases, ni fibra, y mucho menos fibra, ¿no? Era impensado, inclusive en 2015, que tengamos FTTH como tenemos hoy en día, ¿no? Que es fibra hasta la casa. Nosotros sí tenemos una conexión de Entel, entonces tenemos fibra en la casa, ¿no? Y eso hace algunos años solamente era impensado. Entonces, de ahí es que nace la idea de lanzar un satélite, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, es en esta línea de tiempo cuáles han sido los pasos, ¿ya? Que han seguido, que ha seguido nuestro país para que nosotros tengamos el satélite. Por ejemplo, en 2019 se ha acordado un espacio con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Para que Bolivia tenga en la órbita geoestacionaria. Después, en 2010, se anunció que Bolivia decide lanzar su primer satélite. A finales, o mejor dicho, en febrero de ese año, eh, se puede, se crea la AVE con el fin de controlar las operaciones de satélite. A finales ya de ese año se firma el contrato con la empresa que ha construido el satélite, que en este caso era la Chinese Great Wall Industry Corporation, ¿sí? Y en 2013 se termina de construir el satélite y se lo lanza. Y el 2014 entra en operación plena, porque obviamente después de su lanzamiento hay unos meses de prueba donde los fabricantes han podido hacer todas las pruebas necesarias, ¿no? Para que finalmente el satélite esté operativo. Entonces, fíjense, ¿no? Esta es la línea de tiempo. Y durante esos años, nuestra cobertura mediante otros medios era bastante limitada, ¿sí? Bueno, después ha habido otros proyectos. En 2015 se ha completado el proyecto para un satélite de observación, este del satélite Bartolina, SISA, pero no se ha terminado, ¿no? Finalmente nunca se ha ejecutado. Y en 2018 había el proyecto de un segundo satélite de comunicaciones, pero tampoco ha avanzado más. Entonces, de momento, Bolivia para las comunicaciones por satélite solo tiene el Tupac, ¿sí? Y bueno, si nosotros queremos conocer un poco más de las características de este Tupac, de todas estas que nos interesan, bueno, que están acá a la derecha, las que más nos interesan puede ser, por ejemplo, las bandas. El satélite opera en banda KUFCS, KVCS, K y C, ¿sí? Después, su posición orbital es 87.2 grados oeste, la altura les había mencionado es aproximadamente 36.000 kilómetros. El peso es algo muy importante en el satélite porque dependiendo de este peso, que, bueno, que este era el peso total, ¿no? Estos 5.100 kilogramos, pero obviamente eso incluía a todos los subsistemas que tiene el satélite. Vamos a ver un poquito después los subsistemas que tiene, pero eso incluye a todo, ¿no? Lo que le va a dar vida al satélite, en otras palabras, es el combustible. Y si ese combustible se agota, en algún momento va a pasar, el satélite va a dejar de ser operativo.
Lo que se va a hacer en ese momento es mandar al satélite a una órbita cementerio para que no ocupe espacio en la órbita geoestacionaria. Entonces se lo manda ahí y el satélite va a estar navegando ahí, ¿no? Por todo el tiempo, en realidad, ¿no? Va a estar ahí permanentemente. Entonces, ese peso es el que va disminuyendo poco a poco. De estos 5.100 kilogramos que tenía el satélite al inicio, obviamente eh, combustible, aproximadamente más de 7 años, ¿no? Que se ha lanzado el satélite. El tiempo de vida, la mitad, les menciono, que tiene el es eh, digamos que y en 2006 las tecnologías eran diferentes a las que teníamos nosotros. Entonces, esa es una limitante en el satélite por el hecho de que, disculpe, ¿se me puede escuchar bien? Sí, Sí, se sí, escucha. ingeniero. Se ¿Sí? entrecorta un poquito, pero siga, siga nomás. Ya. A ver, denme un momentito. Ya. Espero ahora se me esté escuchando mejor y espero no tengamos cortes. Ya. Ok. Bueno, les comentaba eso de los 15 años, ¿sí? Esos 15 años son muy importantes por el hecho de que si nosotros nos vamos atrás 15 años, estaríamos en 2010, en 2006, quiero decir, y en 2006 las tecnologías eran muy diferentes, han cambiado mucho, hemos evolucionado mucho a lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Y en el satélite eso es algo que no se puede hacer. Se ha lanzado y 15 años el satélite va a estar ahí, pero no le vamos a poder hacer ninguna mejora, ningún cambio. Esa es una desventaja de los satélites, ¿no? Geoestacionarios, que van a estar ahí y no es fácil, digamos, mandar que alguien nos haga alguna reparación, ¿no? O una mejor. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se trata de subsanar este problema con otras tecnologías satelitales, ¿ya? Bueno, les explico un poco acerca del segmento espacial. El segmento espacial del satélite es el satélite en sí mismo, es el objeto que está volando ahí en el espacio y puede dividirse en dos partes muy importantes. Una que sería la carga útil. En este caso habíamos comentado que para el Tupac es las antenas, ¿sí? No, obviamente puede haber otros tipos de carga útil, puede, pero en este caso nos interesan las antenas de comunicación. Y la otra parte importante sería el bus donde están incluidos los demás subsistemas. El satélite tiene un sistema de potencia eléctrica, de actitud y control de órbita, porque se va controlando constantemente, ¿no? La posición que el satélite tiene, el apuntamiento del satélite, esta cara del satélite, esta que tiene muchas antenitas, eh, tiene que estar siempre vista a la Tierra. Las antenas tienen que estar viendo siempre a la Tierra, ¿sí? Por eso el satélite se coloca en una posición vertical, ¿ya? Vertical, o sea, estos paneles, el panel norte y el panel sur. De esa manera las antenas van a estar siempre apuntando a la Tierra, pero eso se controla, por eso hay ese subsistema de control de órbita. Hay un subsistema de control térmico mediante el cual se va controlando, ¿no? Que todos los componentes estén operando dentro de la temperatura adecuada. Un sistema de telemetría tracking and control, que es la posición del satélite en todo momento, nos indica esto, ¿no? Entonces, qué acciones tienen que ejecutarse, qué maniobras tienen que ejecutarse, lo podemos saber a través de este subsistema. Hay el subsistema de propulsión, mediante el cual se va inyectando
pequeños impulsos para que se realicen las maniobras, para que se controle la altitud, la posición orbital y también el subsistema de estructura como tal, ¿sí? Que es la parte mecánica del satélite. Pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es las antenas, ¿no? La carga útil. Y dentro de la carga útil habíamos dicho las antenas, pero las antenas no quedan completas sin los transpondedores que hay en el satélite. Lo que nosotros podemos ver aquí afuera son las antenas, pero ahí dentro del satélite tiene unos transpondedores que no son nada más claro, transformadores de frecuencia, ¿sí? Amplifican la señal que les llega, lo transforman en frecuencia y posteriormente lo reenvían a la Tierra. Estos transpondedores complementan a las antenas y en el satélite tenemos 30 transpondedores operativos. Si ustedes suman 22 más 4 más 2 más 2, vamos a tener los 30. Donde más transpondedores hay es en la banda KU-FSS, hay transpondedores en la banda KU-BCS, hay transpondedores en GAP, pero más pocos, y en C también hay pocos. En total 30, ¿sí? Ahora, no solamente hay 30, ¿sí? Estos transpondedores tienen redundancia, porque si por alguna mala operación nosotros malogramos alguno de esos transpondedores, no se puede cambiar, les había dicho, no se puede ir y reparar, digamos. Entonces lo que hay es redundancia. Por ejemplo, estos 22 se dividen en dos grupos de 11, pero en realidad son dos grupos de 14, ¿no? Cada grupo de 11 tiene 3 de redundancia para que en caso de que alguno de ellos falle por alguna situación, entonces entre ese que está en redundancia. Entonces aquí tendríamos 28, ¿no? Estos que eran 4 tienen 2 de redundancia, tendríamos 6. Estos que eran 2 tienen 3 en total, o sea, hay 1 de redundancia y lo mismo aquí, ¿no? En total más o menos tenemos 30, 40 transpondedores en el satélite, ¿ya? Y las frecuencias varían dependiendo de la banda. Por ejemplo, en la banda C tenemos las frecuencias más bajas, ¿no? 5.8 a 5.9 gigahercios, por ejemplo, es la señal que el satélite recepciona, es la señal que nosotros mandamos desde la Tierra y el satélite recepciona, lo transforma, lo disminuye, esta frecuencia que serían aproximadamente 2.2 gigahercios, no, baja un poco en frecuencia, y finalmente el satélite retransmite a la Tierra con esta frecuencia, ¿sí? De esa manera es que el satélite opera. No, si ustedes restan 5.8 menos 2.2 van a tener esta frecuencia de transmisión. Entonces esa es la tarea básica, ¿no?, del transpondedor. Y fíjense, hay frecuencias más altas, por ejemplo la banda K, que opera en 28.8 gigahercios en su recepción y envía en 19 gigahercios. Y así, ¿no? Estas KU es aproximadamente cercano, pero están por los 17, 12 gigahercios, 13 o 11 gigahercios. Entonces, de esa manera funcionan los transpondedores. Ahora, aquí nosotros, por ejemplo, en este gráfico, vamos a ver un caso sencillo de la banda C. Así se dividen las frecuencias, ¿no? Su frecuencia central, por ejemplo, para uno de los transpondedores, 5864, no, mejor dicho, 5.86 gigahercios. Y su otro transpondedor está con centro en 5.89 gigahercios. El ancho de cada transpondedor es de 28 megahercios, ese es su ancho de banda, ¿sí? Y bueno, además hay algunas señales que se transmiten también por la banda C, ¿no? Pero esto no nos interesa mucho, más que todo nos interesa ver cómo están distribuidas los anchos de banda en el transpondedor. Y eso también es algo interesante, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en este caso multiplicamos el ancho de banda por el número de transpondedores, si ustedes, por ejemplo, multiplican 28 megahercios por 2, 120 por 2, 36 por 4 y 36 por 22, van a tener el ancho total del satélite, el ancho de banda total. Y se van a dar cuenta que ese número es un poco más que 1000 megahercios, ¿no? Que es un ancho de banda sumamente limitado si nosotros lo comparamos a la fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ancho de banda en el satélite es un recurso limitado, muy limitado, y por eso es caro,
¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros vemos las tarifas del Internet satelital que ofrece la agencia, decimos que caro, ¿no? Y es cierto, es muy caro. Y nadie en general, o muy pocos, se animan a contratar este servicio, ¿no? Especialmente las empresas que necesitan, que están en un sector alejado, son las que contratan este servicio. Pero por lo demás, no muy pocos, ¿no? Porque es algo limitado y es algo caro. Entonces, bueno, es de esa manera, ¿no? Que nosotros podemos entender las limitaciones también que tiene el satélite. Ahora, en tema de cobertura, las diferentes bandas tienen diferentes zonas de cobertura. Lo vamos a pasar rápido. La que tiene más cobertura es nuestra banda C, ¿sí? Que cubre más o menos toda Latinoamérica. Y la que cubre menos es nuestra banda K, ¿no? Que está diseñada específicamente para cubrir el territorio boliviano. Eso era el segmento espacial. Ya el segmento espacial es el satélite como tal, el objeto que está volando en el espacio, y el segmento terrestre. El segmento terrestre es el que nos sirve para controlar lo que está volando ahí en el espacio. Entonces, si nosotros vamos alguna vez a la estación terrenal de Amachuma, antes se podía, antes de la pandemia, cada último viernes del mes, ustedes podían agendar, si tenían un curso o un grupo de estudiantes, digamos, podían ir y hacer una visita, ¿no? Estaba abierto todos los viernes. Entonces, se puede visitar esta estación y ustedes, espero, tengan la oportunidad en el futuro ver, ¿no? Cómo son estas antenas, porque estas son las antenas que nos sirven para controlar. Estas cuatro antenitas son la antena en banda C, la antena de banda K, la KU-FCS y la KU-BSS. Ya estas cuatro son las que nos permiten entablar comunicación con estas antenas, ¿no? Esta es la KU-BSS, la KU-FSS, esa es la antenita en banda C y esta es la antenita en banda K. Estas antenas se comunican con estas antenas. Y esta antenita de acá, esta antena es la más importante. Esta antena se llama la TTC, ¿sí? Esa antena nos sirve para hacer telemetría, tracking and control. Nos sirve para determinar la posición del satélite en todo momento. Si por algún motivo nosotros perdiéramos esta antena, acá no se puede ser un atentado o alguna otra cosa muy particular. En Santa Cruz se tiene una redundancia solamente de esta antena, en La Guardia, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se pierda comunicación, porque si bien se puede perder la comunicación en alguna de las bandas como tal, no se puede perder comunicación con el satélite. Entonces, esta antenita de acá, la primera, la más importante, también tiene su antenita acá, y esta es la TCNR. Esta antenita se comunica con esta y mediante esta antena mandamos los comandos para que el satélite ejecute maniobras, mantenga su posición y haga todas las tareas que nosotros deseamos. Nos comunicamos y podemos saber el estado inclusive en que está el satélite, los sensores, porque aquí dentro el satélite tiene una computadora, ¿no? Que se llama OVDH y mediante esa computadora nosotros vamos viendo todos los demás subsistemas. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, ya viendo un poquito el tema de los servicios que se ofrecen en la Agencia Boliviana Espacial, hay la televisión satelital, que les había comentado un poco al principio, hay internet satelital, las más conocidas, ¿no? La televisión satelital, pero también hay otros servicios. Por ejemplo, está la red virtual satelital, que es cuando operadores quieren que su información vaya de un lugar a otro sin pasar por otros nodos y demás, ¿no? Donde su operación podría ser filtrada y demás. Entonces, para eso sirve la red satelital virtual. El segmento espacial, que es cuando alguien muy particular, o por un caso muy particular, contrata por un tiempo un espacio en los transponders para comunicarse, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero mandar mis datos solamente a cierta persona, ¿no? En Bolivia y no deseo que pase por ninguna otra, por ejemplo, los juegos sudamericanos, digamos, ¿no? Lo podríamos hacer mediante esto. Por un tiempo muy limitado, nosotros alquilábamos un segmento espacial y estos juegos van a poder ser transmitidos al resto de Latinoamérica, ¿no? Sin necesidad de estar contratando a otros operadores y demás. Es decir, los otros operadores solamente reciben nuestra señal, la retransmiten y ya está, ¿no? Pero es para cosas muy particulares. Luego está el backhaul satelital, ¿sí?
Y una aplicación extra sería el tema de la teledetección, que se hace en la agencia, pero que no está ligada al área de las telecomunicaciones. La teledetección es el estudio de imágenes satelitales para obtener algunos resultados, por ejemplo, para estudiar los incendios en la Chiquitanía, ¿no? Ver qué efectos ha tenido, digamos, el fuego, si las plantas van a regenerarse y demás, ¿no? Eso también se hace en la AVE, pero no es parte de los servicios. Ahora, ¿cómo lo hace la AVE? Si no puede el satélite Tupac recibir imagen, lo hace con imágenes gratuitas de otros satélites, ¿sí? El Tupac es exclusivamente para comunicaciones. Y hablando del uso del ancho de banda que hay en el Tupac, hace algunos años, esto era en 2019 aproximadamente, se tenía el dato de que el 65% estaba ocupado y el 35% de todo ese ancho de banda estaba libre. De ese 35%, la mayor parte era la banda K, ¿no? Que es donde se ofrece el Internet satelital, que estaba libre, ¿no? Porque obviamente no había eh, muchas personas interesadas. Después, el resto de las bandas, particularmente la KUFSS, estaba ya copada, ¿no? Estaba en su capacidad límite. Y bueno, los otras, más o menos, ¿no? Tenían un poco de espacio, pero no tanto como en la banda K. Había varios operadores que estaban contratando los servicios. Y aquí les explico un poco cómo son estos sistemas. Por ejemplo, la televisión de DTH es gratis. ¿Por qué? ¿Y por qué el Internet es tan caro? Hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué nosotros, digamos, en nuestra casa podemos recibir la señal gratuita de televisión? Es por el simple hecho de que para la televisión DTH es direct to home. Lo único que se tiene que hacer es que un operador lleve su señal a la estación terrena de Amachuma, a esta estación, mediante fibra o mediante algún otro medio, lleve su señal. Lo que hace en la estación es mandar esta señal al satélite y esta señal es irradiada a toda Bolivia, ¿sí? Pero es solo en una dirección. La señal va y llega hasta donde nosotros, es solo una dirección. En cambio, cuando nosotros utilizamos el satélite para comunicaciones, para Internet, quiero decir, la comunicación va en dos direcciones. El satélite recibe señales desde la estación terrena, nos llega y nosotros también mandamos nuestros requerimientos, ¿no? Por ejemplo, queremos entrar a una página y bueno, se comunica mediante el satélite y así, ¿no? Entonces es en dos direcciones, es como si nosotros estuviéramos alquilando una porción de ese satélite. Entonces es por eso que este sistema VSAT es caro, ¿no? El Internet por satélite es bastante caro. Y esto es prácticamente gratis, ¿no? Lo único que tenemos que tener, lo que les había explicado al principio, son esos equipos y ya fácilmente podemos obtener eso. Ahora, les había hablado del fin del satélite. ¿Cuándo va a ser el fin del satélite? Cuando se acabe su combustible. ¿Cuándo se va a acabar el combustible? Cuando nosotros hagamos suficientes maniobras como para que este se acabe. El satélite como tal tiene que estar en un puntito. Les había dicho que esa posición, si ustedes recuerdan, es la 87.2 oeste, ¿sí? Acá arriba, no sé, en alguna parte les había mencionado que esta es la posición que tiene que tener el satélite. Y el satélite no tiene que moverse de esta posición, o en lo posible no tiene que moverse porque es inevitable que se mueva por los efectos del sol, por los efectos de, no, hay muchas cosas que van afectando sobre el satélite. La misma gravedad en pequeñas proporciones le puede afectar al satélite, las mareas, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso hace que se tengan que ejecutar maniobras para mantener al satélite en su posición, para mantener al satélite en este punto. Y mientras más maniobras se ejecuten, más combustible se gasta. Por ejemplo, esta es una maniobra este-oeste, ¿sí? Y en esta maniobra se ha consumido aproximadamente 0.044 kilogramos de combustible. Y estas maniobras este-oeste se hacen aproximadamente cada 21 días, dependiendo, ¿no? Se hace una programación, una planificación de esto. Ahora hay maniobras norte-sur. Estas maniobras norte-sur van gastando más y más combustible. Por ejemplo, aproximadamente
en 1 kilogramo más o menos, ¿no? Entonces, de esa manera se está consumiendo todo el tiempo el combustible hasta que ya no haya, y ese momento se lo va a mandar al satélite a una órbita cementerio. Entonces, ese es básicamente el panorama en Bolivia, ¿no? Y para terminar, algo muy cortito, quería decirles la situación que nosotros tenemos en el mundo. Como ustedes se han dado cuenta, si bien es cierto que los satélites geoestacionarios son muy útiles porque cubren grandes zonas, sería suficiente 3 satélites geoestacionarios para cubrir toda la Tierra, por si acaso, ¿ya? Pero presentan grandes desventajas, ¿no? Por ejemplo, la propagación de señales. Las señales en ir y volver recorren una distancia aproximada de 72.000 kilómetros, que es el doble de 36.000, ¿no? En ir y volver. Y estos 72.000 kilómetros, a pesar de que las señales viajan a la velocidad de la luz, representan pues latencia, ¿no? Representan latencia que es grande, es muy grande comparada a lo que nosotros, por ejemplo, podríamos tener por fibra, ¿no? Entonces, esa es una de las críticas más grandes que se le hace a la comunicación por satélite. Ahora, el ancho de banda. Les había dicho que el ancho de banda para las comunicaciones satelitales por satélites geoestacionarios es algo limitado y eso hace que su costo sea elevado. Y una vez en órbita, los satélites permanecen en el espacio sin posibilidad de hacer mejora alguna. No hay posibilidad de mejora. El satélite Tupac, así como está ahora, va a seguir por los 7 años más y quién sabe en 7 años qué más haya, ¿no? Puede que tengamos aquí en la Tierra ya las redes 5G, puede que haya muchas otras novedades, pero nosotros en el espacio vamos a estar todavía con este satélite. Entonces, para eso se han dado también algunas respuestas, ¿sí? Por ejemplo, el uso de órbitas bajas y medias, o sea, satélites que estén en órbitas bajas y medias, ya no en órbitas geoestacionarias. Esto obviamente representa un tiempo de vida más corto, pero también representa menor latencia, porque al ir a órbitas bajas o medias, el satélite o la señal, mejor dicho, ya no va a viajar tanto tiempo. Además que mandar estos satélites es más económico, mucho más económico que un satélite. Por ejemplo, hoy en día se está inclusive reutilizando los vehículos de lanzamiento. Si ustedes recuerdan, el satélite Tupac se lanzó en un vehículo y ese vehículo, cuando ya alcanzó cierta altura, se desprende, lo bota ahí al satélite, lo deja en el espacio, pero este vehículo cae, ¿no? Cae a algún lugar en la tierra o sobre el mar y ya no tiene mayor utilidad. Y este vehículo ha costado millones de dólares. Es como decir, ya yo quiero que me traigas, no sé, algo desde La Paz a Oruro en un camión, digamos, un mueble, me traes el mueble y después desechamos el camión. Algo así pasa en el tema de los geoestacionarios. Entonces, por eso es que se ha visto la posibilidad de usar satélites en órbitas bajas y medias. Esto a su vez requiere de más satélites, ¿sí? Muchos más satélites van a estar en órbita baja. Y bueno, lo que les comentaba, el reuso de vehículos de lanzamiento y también la utilización de satélites HTS. ¿Qué son esos satélites HTS? Son satélites que en lugar de cubrir una zona amplia con un solo satélite, hacen una división de la frecuencia, ¿no? Por zonas, de tal manera que por frecuencia no se interfieran y es como tuviéramos varios satélites, ¿no? En esta misma zona. Es como, por ejemplo, en esta imagen tenemos 8 divisiones. Estamos reutilizando nuestra frecuencia. Es como si tuviéramos 8 satélites. Entonces, eso hace que el ancho de banda incremente y por lo tanto ya no sea un recurso tan caro, no es recurso satelital. Entonces, de esa manera. Y lo otro que les decía, el uso de satélites en órbitas bajas y medias representa menos latencia, lanzamientos más económicos. Además, en un solo lanzamiento se pueden hacer varios o se pueden lanzar varios satélites. El tiempo de vida de satélites es más corto, es decir, que ya no van a durar esos 15 años, durarán 3, 4 años. Luego obviamente, van a dejar de ser utilizables, pero se va a poder hacer mejoras, obviamente, y se va a poder lanzar más a futuro, ¿no? Bueno, algunas desventajas que esto tiene es interferencia en la observación espacial astronómica. Estos satélites, si alguna vez ustedes han visto, viajan y interfieren, ¿no? En la noche, a veces cuando
alguien está haciendo alguna observación, a los que les gusta la astronomía especialmente, les parece molesto esto, ¿no? Porque viajan constantemente y se confunden con estrellas, digamos, ¿no? Después se generan más residuos espaciales, el tracking es más complejo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar satélites en órbitas bajas y medias, sería muy difícil hacer el tracking. Nuestra antena, la antena que tenemos en casa, ya no podría estar ahí estática, tendría que estar haciendo un tracking permanente, ¿no? Para recibir la señal de estos satélites. Y obviamente eso encarecería, ¿no? El costo del equipo que vamos a tener en casa. En esto de las órbitas bajas y medias se observa gran participación privada. Ustedes han debido escuchar el caso de, por ejemplo, Iridium o de Starlink, ¿no? Que es de SpaceX. Ellos son los que han creado, por ejemplo, los vehículos reutilizables. Bueno, hay otras empresas más que se están dedicando a esto y quieren cubrir la Tierra o quieren dar comunicaciones a muchas personas que todavía no tienen a través de satélites de órbitas medias y bajas. Bien, he tratado de hacer un resumen, ya sé que están agotados, pero bueno, esa ha sido la presentación. Espero que se haya entendido. Es interesante, ¿no? Cuando analizamos el contexto actual de Bolivia y del mundo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. ¿En cuántos kilómetros está? Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Ingeniero, creo que, bueno, hay algunas preguntas que quieren hacer. Sergio Rubén levantó la manita, no sé si le pueden habilitar micrófono. Buenas noches. Adelante, adelante. Hola, Sergio, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. Bueno, ¿qué sucede con nuestro satélite al finalizar su vida útil? ¿Qué es lo que sucederá? Sí, como les comentaba, el satélite al terminar su vida útil se reserva un poquito de combustible y con este poco de combustible que le queda al satélite se lo despacha a una órbita cementerio. Y en esa órbita cementerio obviamente ya hay muchos satélites porque esto de los satélites no es algo actual, ¿verdad? Es algo que está desde más o menos 1960 y ahí se queda el satélite flotando, no va a volver a la Tierra, no va a caer, va a estar en esa órbita de tal manera que no interfiera con la órbita geoestacionaria, ¿no? Ya no va a ocupar un lugar en la geoestacionaria, sino se va a ir a una órbita cementerio. Bien, creo que, bueno, hay muchas preguntas, ingeniero, ¿no? Respecto a al satélite, pero bueno, será en otra oportunidad, tal vez que quizá usted nos pueda ampliar más y le agradecemos por su presencia, nos sentimos honrados por tenerlo en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Miss, y bueno, gracias a todos por haber aguantado hasta esta hora y bueno, espero les haya servido de algo. Muchas gracias. Bueno, para cerrar este ciclo de conferencias, vamos